¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy su amigo Jorge Aguiñaga y bueno, pues nuevamente estoy con un video especial en respecto a uno de los temas que yo creo que para este momento en el que ya estoy grabando y haciendo este video, pues tú o gran parte de la sociedad ya sabe la situación. Y me refiero a lo que sucedió hace unos días con respecto a un video que salió en redes, en donde podemos se ve la figura del Dalai Lama besando a un pequeño, ¿verdad? Besando o tratando de besar a un niño. Eh, Dentro del video, bueno, pues surgen varias cosas que son importantes remarcar. Uno, la incomodidad que esto genera en el pequeño, la incomodidad que surge desde el momento que le pide que le bese o trata de besarle. Y después de ahí, bueno, pues la incomodidad que nuevamente se retoma en este pequeño cuando el Dalai Lama le solicita o le pide que toque su lengua con la lengua del pequeño, ¿no? Es un escenario que sin duda, bueno, pues conforme tú lo vas viendo, genera cierto desagrado, pero también lo que es importante remarcar dentro de este video es que era un video era un evento público y dentro de este evento público había demasiada gente. Gente que curiosamente, conforme tú ves el video y las acciones del Dalai Lama, no ves que nadie haga o diga nada, sino todo lo contrario. Tú lo que puedes ver y observar y escuchar es que la gente que está en ese lugar, apreciando la escena, en lugar de levantar la voz, en lugar de decir algo, lo que hace es solamente reír. Y ante la escena tan grotesca que se ve, pensar que el público, que la gente adulta que está viendo la escena, no responda o no diga nada, solamente ría, sin duda deja pensando en mucho. Primeramente, en la vulnerabilidad que hay en nuestros niños. La vulnerabilidad ante una sociedad que cree que por ser figura pública puede hacer y deshacer. Y no me refiero solamente a la figura del Dalai Lama, me refiero a cualquier persona que con autoridad, con cierto poder, ya sea social, económico, religioso, político, crea que tiene el poder como para vulnerar la tranquilidad y la paz de nuestros hijos. Esto es importante entender porque si algo hemos hablado con respecto a los temas que hemos tratado dentro del canal es precisamente esto, ¿verdad? Por ejemplo, cuando tratamos el tema del feminismo, dejamos claro que en el caso de Simone de Beauvoir, una mujer que es una de las principales ideólogas del feminismo, pues también fue acusada de violación y también se le retiraron sus credenciales por violar o abusar de sus estudiantes. Entonces, no existe ninguna persona que teniendo poder o autoridad se le pueda evadir esta responsabilidad. O en ese sentido, creo que todo padre tendría que ser responsable de cuidar y de velar por sus hijos, no importando quién sea la persona que quiera atentar o abusar de la integridad de los pequeños. Dicho esto, bueno, pues es importante también señalar, pues, quién es el Dalai Lama, ¿no? El Dalai Lama, bueno, pues es una figura que tiene un poder religioso y la palabra Dalai Lama, por ejemplo, en el término Dalai, la palabra Dalai viene del mongol, que significa océano, y Lama viene del tibetano, que significa maestro reencarnado. Así que el Dalai Lama es el título que se le da al dirigente, al que preside la administración central tibetana. Y también, bueno, pues es considerado como un líder espiritual del budismo tibetano. Ante ello, bueno, pues este personaje del Dalai Lama, que en este momento ocupa el lugar, llamado Tenzin Gyatso, él, bueno, pues ha recibido incluso, o recibió incluso el Premio Nobel de la Paz, que curiosamente, o que en este sentido a mí sí me hace un poco de ruido, ¿en qué parte o en qué aspecto? En el hecho de que es Premio Nobel de la Paz,
pero que curiosamente estamos viendo que en este video su acción, sus acciones están robándole la paz a un pequeño. Así que alguien que le roba la paz a un niño, ¿en verdad se merecería el título de Premio Nobel de la Paz? Yo no sé, yo lo dudo un poco y bueno, pues solamente lo pongo al punto para que tú lo analices, lo medites y reflexiones sobre ello. Ahora, dentro de este tema lo que podemos ver es un cierto abuso infantil, un cierto... está robando la paz y la integridad de ese pequeño y no en lo oscuro, no en lo oculto, sino públicamente. Ante ese sentido, o en ese sentido, lo que podemos ver es que un pequeño que está siendo vulnerado en su integridad, en su paz, obviamente es un pequeño que está siendo víctima. Ahora, ya en otras ocasiones hemos hablado acerca del abuso sexual infantil y sabemos que tristemente estamos en una sociedad que por las características y lo que está presentando hoy con toda esta revolución sexual y esta liberación y esta inclusión y tolerancia, pues lo único que estamos viendo es que cada día nuestros pequeños están siendo más vulnerados y están siendo en algún momento pues más puestos en una línea delgada para ser abusados. Ahora, cuando hablamos acerca de abuso sexual o de una víctima de abuso sexual, un niño que ha sido victimado, en verdad es un tema que es demasiado fuerte, es demasiado difícil, primeramente para el pequeño y para la familia del pequeño. Y ante ello es importante entender que el abuso sexual no es algo de diversión, no es algo de alegría, no es algo con lo cual podamos decir que es una escena bonita o un tiempo bonito. De hecho, muchas personas en relación a este asunto y con respecto a situaciones en donde han sido víctimas han terminado pues llevando a otro plano la victimización a tal grado o el ser víctima al grado de incluso quitarse la vida. Ahora, ¿cómo podemos determinar o cómo podemos darnos cuenta cuando un pequeño ha sido víctima de alguna manera? ¿Cuáles son los síntomas? Hay algunos síntomas que, bueno, pues se han podido analizar con respecto a los estudios que se han hecho sobre estos temas. Y bueno, pues uno de ellos es que pues el pequeño que ha sido víctima de abuso, o sea, abusado de él, pues comienza a presentar un apartamiento de las amistades o de las actividades habituales. Deja de hacer lo que hacía, deja de estar cerca de los amigos que tenía o las amigas que tenía. Lo segundo es que cambian su conducta. Muchos de ellos se vuelven agresivos, con ira, hostiles, hiperactivos, o presentan cambios en su desempeño escolar, ¿verdad? Si eran buenos estudiantes, pues bueno, dejan de ser buenos estudiantes, empiezan a presentar una pereza de alguna forma, una indiferencia de alguna manera, y entonces modifican su forma de ser dentro de la escuela, dentro de sus estudios. ¿Qué otra cosa? Muchos más, bueno, pues caen en depresión, ansiedad, miedos, pérdida de apetito y también de confianza en sí mismos. Pero no solamente eso, sino que aparte un niño que ha sido victimado, un niño que ha sido abusado, también presentará problemas para dormir, pesadillas, algunos incluso se van a orinar en su cama. Muchos más van a presentar la falta de aparente supervisión, ¿no? Con lo cual, bueno, pues en ellos se va a ver una ausencia frecuente de la escuela. Aunque muchos de ellos van a estar ahí en la escuela, pero pareciera que su mente va a estar divagando. Otros más van a presentar un comportamiento rebelde, un comportamiento desafiante. Y algunos más
lo que empezarán a generar y a presentar serán autolesiones, que muchas de ellas terminarán incluso con el mismo suicidio. Ante ello, bueno, pues podemos darnos cuenta que hablar acerca del abuso y tocar el tema del abuso infantil no es un tema que se tiene que dejar de lado. Y regresando a la cuestión de este video del Dalai Lama, lo que yo quiero que tú te des cuenta es que esta figura importante a nivel mundial en respecto a una religión, lo que hizo, las acciones que generó, aunque en un comunicado que él dio, dijo que era una manera inocente y chusca de socializar, de relacionarse, de estar con la gente. Pero yo quiero preguntarte, cuando la integridad y la paz de un pequeño es vulnerada, ¿puedes tomarlo como inocente? ¿Puedes tomarlo como algo infantil? ¿Como algo que no se tiene que considerar? Mira, yo quiero darte unas cifras. Por ejemplo, en México, 8 de cada 10 agresiones por violación sexual provienen de parientes cercanos. Padres, abuelos, madres, padrastros, madrastras, hermanos, primos, primas. Son parientes muy cercanos. Y de enero del año 2020, en el año 2020, a partir de enero a octubre, se presentaron cerca de 3.581 registros de casos de agresiones hospitalarias por violencia sexual. Entre los cuales, bueno, pues sin duda hubo niños y hubo niñas. Porque en este sentido, la agresión, la violación sexual, la violación infantil, la agresión sexual contra los niños va de la par. Aquí ni las niñas son más vulnerables, ni los niños menos vulnerables. Aquí niños y niñas, nuestros pequeños, pueden ser vulnerables. Con lo cual es importante entender que entonces hablar de este tema no es un tema que tenemos que dejarlo a la deriva, que tenemos que dejarlo sin atender. Necesitamos atender. Y hoy más que nunca necesitamos que como padres, si es tu caso, pongamos los medios, pongamos las herramientas, utilicemos las herramientas para cuidar, proteger, rodear a nuestros hijos. Porque sin duda estamos ante una sociedad en donde nadie puede ser confiable para nosotros como padres del cuidado de nuestros hijos. Ahora, ante ese hecho, obviamente no quiero llevarme más tiempo en este video porque es un video corto, pero ante ese hecho, ¿qué debemos hacer como padres? ¿Cómo prevenimos el abuso sexual? ¿Cómo prevenimos que alguien violente a nuestros hijos? ¿Cómo se pudo haber prevenido que esta figura pública del Dalai Lama pues agrediera a este pequeño? Algunas de las cosas que podríamos hacer o que podemos hacer como padres es, uno, comunicación familiar. Generar la comunicación con nuestros hijos es fundamental, es vital que ellos tengan la confianza para hablar con nosotros, que ellos tengan la seguridad que nosotros como padres, tanto papá como mamá, estamos con él para cuidarle, protegerle, para cualquier cosa que él pueda acercarse con confianza y decirnos. Dos, como padres, desde muy pequeños tenemos que enseñar a nuestros hijos a decir no. Y decir no tiene que ver con el hecho de que si él no se siente a gusto, si ella no se siente cómoda, si lo que le están haciendo o si lo que quieren hacerle está irrumpiendo su tranquilidad, ella o él tiene que decir no. No está mal decir no. Y enseñarle a nuestros pequeños eso es fundamental. Tercero, enseñarles que no existen secretos buenos o malos. Esa parte es importante porque, mire, a veces como padres
tomamos esos términos extraños, ¿no? En donde decimos, este es un secreto bueno. No, no, no. Cuando tú llevas a un pequeño a hablar con esos términos, utilizar ese tipo de términos diciendo, esto es un secreto bueno, esto es un secreto malo, generas una confusión en él, pero también abres la puerta para que cualquier persona pueda utilizar el mismo término y engañarle. Así que tenemos que hablar las cosas tal cual, con honestidad, con transparencia. No existen secretos buenos, no existen secretos malos. Los secretos son secretos. Y ante ello, bueno, pues también debemos, entendiendo, debemos hablarles con honestidad a nuestros hijos. Porque con esa honestidad y esa transparencia con la que nosotros hablemos con ellos, ellos harán lo mismo con nosotros. Lo siguiente es que debemos enseñarles los riesgos que existen a través del internet, de las redes sociales. De hecho, que un pequeño de 3 años, 4, 5 años comience a utilizar celular por sí solo es un riesgo. Y si tú como padre no estás monitoreando y si tú como padre no tienes las herramientas, estás vulnerando a tus hijos. Así. Hay un ejemplo que constantemente doy y este ejemplo, bueno, lo cito de esta manera, ¿no? Que tristemente hay muchos padres que cuando el bebé está en la pancita, está en el vientre, dicen, ay, es mi bendición, ¿verdad? Es mi bendi. Pero una vez que el bebé nace, lamentablemente parece que esa bendición se convierte en un estorbo y entonces tienen que darle un celular para que deje de estorbar. Padres, tenemos que pasar tiempo con nuestros hijos. Mamá, papá, tenemos que pasar tiempo con nuestros hijos. Y el tiempo de calidad en estos momentos ya no es suficiente. Necesitamos tomar tiempos en donde estemos con ellos, nos sentemos con ellos, hablemos con ellos, convivamos con ellos. Ante ello, bueno, pues otro ejemplo, otra acción que podemos tomar es no poner en duda la palabra de nuestros hijos. Cuando tú y yo ponemos en duda su palabra, entonces también los vulneramos y los dejamos a expensas de que cuando alguien les haga algo porque su palabra es puesta en duda, él no tendrá o ella no tendrá la confianza de contarnos, pero sobre todo estarán siendo posiblemente abusados y se quedarán callados porque ellos piensan que nosotros no le vamos a creer. Así que son algunas cosas que podemos accionar, algunos puntos que debemos tomar en cuenta y sobre todo acciones que necesitamos generar hoy más que nunca. Estamos en un tiempo en donde estamos viendo a cada momento cómo nuestros niños, nuestros hijos están siendo cada vez más vulnerados. Y es ahí precisamente en donde nuestra función y nuestra tarea como padres es levantar murallas alrededor de nuestro hogar que protejan a nuestros hijos. Pero no solamente eso, sino que nuestra función como padres también es en ellos desarrollar la identidad correcta para que como niños o niñas puedan responder a lo que este sistema está presentando. Así que yo espero que estos primeros movimientos o acciones que puedas generar puedan ser de mucha utilidad. Pero sobre todo, yo espero que a partir de hoy, tú, al igual que yo y que todos los que somos padres, tomemos acciones para proteger, para cuidar, para resguardar la paz, la tranquilidad de nuestros hijos. Como yo lo dije en un principio y lo quiero volver a repetir para cerrar, no existe figura de autoridad y poder social, político, religioso, económico o del poder que sea, que tenga la facultad o que deba o que se le deba permitir vulnerar a nuestros hijos. ¿Ok? Yo soy Jorge Aguiñaga, nuevamente te doy las gracias. Sígueme en redes sociales, ya sabes, por vía Facebook, agrégame como Jorge Aguiñaga Salazar, oficial. YouTube, agrégate a este canal como Jorge Aguiñaga Oficial. Y bueno, pues sigue viendo todo el contenido que día a día estamos subiendo para beneficio y ayuda de las familias. Nos vemos en la próxima y gracias por tu tiempo.